Muy bien, pues bienvenidos todos a este webinar en el que vamos a tratar de pues arrojar un poquito de luz hacia lo que es el protocolo IP versión 6. Espero que algunos de ustedes no se desesperen porque vamos a tocar a lo mejor temas que son pues muy básicos, pero que creo que es importante que establezcamos una base común. Y aunque algunos de ustedes ya tengan experiencia con IP versión 6, pues a lo mejor es importante repasar un poquito los orígenes y de dónde venimos y qué significa esto de la transición hacia IP versión 6, no nada más en los ambientes de redes universitarias, sino en ambientes de proveedores de servicio Internet o usuarios en general. Una de las cosas que tratamos de empujar con IP versión 6 es retomar eso que habíamos perdido como usuarios en el Internet ante el agotamiento de direcciones en IP versión 4. En 1993, cuando se empezaron a adoptar estas estrategias para la mitigación del agotamiento del espacio de direccionamiento de IPv4, pues una de las cosas que perdimos los usuarios de Internet fue que las direcciones IPs dejaron de ser portables. Es decir, las direcciones IPs, al ser un recurso escaso, formó parte del recurso que los proveedores de servicio a Internet otorgaban a sus usuarios, pero a manera de préstamo o de arrendamiento. Antes de 1993, todas las redes que se conectaban a Internet obtenían su propio espacio de direccionamiento y podían hacer con él lo que quisieran, ¿no? Entonces, teníamos usuarios, usuarios de Internet, redes de usuario de Internet que podían conectarse con 1, 2 o 3 operadores de Internet para lograr una mayor estabilidad en su conexión. Esto se complicó muchísimo después de 1993 porque ya no había disponibilidad del espacio de direccionamiento para usuarios finales. Bueno, sí lo había, pero era muy complicado obtenerlo y generalmente la industria adoptó un modelo de suscriptor, un modelo de proveedor de servicios suscriptor, como la única manera en la que se podía una red conectar a Internet, ¿no? Y pues la verdad es que hay muchas otras alternativas que nos permiten conectarnos a Internet. En el caso de algunas universidades como la universidad, ¿perdón? ¿Había una pregunta? ¿Alguien participó? Déjenme. Ok, continuamos. Según yo había habilitado el chat. Bueno, les decía, ¿no? Entonces, hoy en día las opciones para conectarse a Internet son las mismas, solamente que con IP versión 6 podemos volver a tener esos escenarios que teníamos previos a 1993. Muy bien, por alguna razón no veo el chat. Bueno, entonces, IP versión 6 es la nueva versión del protocolo de Internet que surge a partir del agotamiento del espacio de direcciones que tuvimos en IP versión 4 o que sufrimos en IP versión 4, pues ya hace un par de años, ¿no? Ya hace un par de años, si no es que más, estamos sufriendo a nivel mundial de un agotamiento del espacio de direcciones en IP versión 4, de tal forma que pues el Internet ya no puede crecer utilizando el protocolo IP versión 4, ¿sí? Entonces, es necesario o fue necesario pues desarrollar un nuevo protocolo de comunicaciones de capa de red en Internet y este es IP versión 6. IP versión 6 no es un protocolo relativamente nuevo. Realmente el primer draft que se hizo público y con el cual se empezaron a hacer pruebas, pues surgió en el año de 1998. Entonces, al día de hoy, pues obviamente tenemos una evolución
del protocolo de IP versión 6, que es innegable e incuestionable, ¿no? En la agenda, que les voy a proponer ahorita es pues ver de dónde viene el protocolo IP versión 6, hablar un poquito del agotamiento de IP versión 4. Vamos a ver los tipos de direcciones en IP versión 6, vamos a ver el protocolo ICMP versión 6 como una nueva manera de hacer muchas de las cosas que se hacían por vicio, inclusive en Internet, con la versión 4. Y vamos a tocar el tema de modelos de transición y condiciones de IP versión 6. El tema de IP versión 6 en México, lo vamos a ver, pues a lo mejor muy por encimita. ¿Y qué puedo yo hacer? Pues es la manera en la que nosotros nos podemos involucrar hacia el despliegue de IP versión 6, o qué alternativas tenemos para continuar, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que en Internet esta transición de IP versión 4 hacia IP versión 6, pues realmente no es la primera vez que lo hacemos. En 1990, previo a 1981, que fue cuando se publicó el RFC 791 que definía IP versión 4, el Internet ya existía. Muchos de los textos y mucho de la historia que hemos escuchado acerca del Internet es que el Internet arranca por allí de finales de los 60 y en los principios de los 70 empezamos a ver las primeras conexiones ya de producción que le permitían a algunas universidades en los Estados Unidos empezar a establecer un esquema de comunicación eficiente para los proyectos avanzados de investigación, particularmente aquellos que eran fondeados por el gobierno de los Estados Unidos. Y hablábamos en aquel entonces del ARPANET. Bueno, con el ARPANET nació el protocolo de comunicación que le permitía a los diferentes nodos de Internet pues reconocerse y entregar información de uno a otro. Y este protocolo se llamaba el NCP. El Network Control Program, pues era el aplicativo o el protocolo que permitía a los Interface Message Processors, que así es como se le conocían a los elementos o a los nodos de la red del ARPANET en aquel entonces, pues establecer esas comunicaciones bidireccionales, ¿no? Es decir, que podían ir de un punto hacia otro y de en reversa, sin problema, ¿no? Y durante muchos años el Internet trabajó pues con NCP. IP versión 4 se publica, como ya lo había dicho, en 1981 y un par de años después es cuando se da precisamente este cambio drástico, porque en su momento fue un cambio drástico de NCP a IP versión 4. Vint Cerf, que es por muchos considerado el padre del Internet, en aquel entonces era quien llevaba las riendas técnicas de la operación del Internet. En 1982, 1983, pues deciden dejar de utilizar NSP y utilizar IP versión 4, pero de una manera brusca. En aquel entonces, él mismo lo platica en muchas de las pláticas que da, como aquello casi le cuesta el trabajo. Y casi le cuesta el trabajo porque el convencer a los diferentes operadores de nodos del Internet en aquel entonces que dejaran de utilizar NSP y que utilizaran IP versión 4, pues fue una labor que no dio resultado, ¿no? O sea, en los ingenieros está muy arraigado el dicho ese que dice, si funciona, no le muevas. Y pues el Internet en aquel entonces, con sus 100 y pico nodos que estaban conectados, pues funcionaba. Y a pesar de que había un nuevo protocolo que era mucho más eficiente, que tenía muchas más ventajas y funcionalidades, pues los operadores de estos nodos pues simplemente pues no habían hecho la labor de migración, ¿no? Entonces, en 1983, Vinton Cerf dice, pues no podemos continuar más, vamos a dejar de soportar NSP a lo largo de todo el Internet, y el que se quede afuera, pues se queda afuera, y la única alternativa es que, pues, despliegue IP versión 4 si quiere continuar conectado en el Internet, ¿no? Él platicaba esa anécdota, pero también decía, eso pudimos hacerlo en aquel entonces, en 1983. Hoy en día esto sería imposible de hacer, ¿no? Si en aquel entonces con 100 y tantos nodos de Internet les costó mucho trabajo y a él casi le cuesta el trabajo por haber hecho esto de una manera pues, repentina,
Hoy en día esto es literalmente imposible, ¿no? Porque tenemos miles de millones de dispositivos conectados y tan solo lograr un acuerdo entre los diferentes operadores de red, pues obviamente es una pesadilla, ¿no? Aun cuando si nos limitáramos nada más a lograr este acuerdo con los conocidos como Tier 1, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 1983, pues opera en Internet el protocolo IP versión 4, que lo que podemos decir de él es que es un contenedor universal, es unitalla, nos funciona para todo. Si queremos hacer streaming de audio, utilizamos IP versión 4. Si queremos hacer transferencias de archivos, utilizamos IP versión 4. Si enviamos correo electrónico, utilizamos IP versión 4, ¿no? Es por eso que es versátil, pero hoy en día hay que decir que también que ya no es vigente. Es decir, su tiempo ya ha pasado y ya no se adecúa a las necesidades que tenemos hacia el futuro. Las imágenes que se muestran en la pantalla, pues si se fijan, pues es una analogía de lo que pudiera ser el Network Control Program, el IP versión 4 y el IP versión 6. El primero es un carruaje tirado a caballos, que obviamente nos servía para transportar gente. El segundo es una van de los años 50, que también nos sirve para transportar gente. Y luego una moderna minivan, que también nos sirve para transportar gente, y que podremos decir que sirven para lo mismo, pero la manera en la que logran hacerlo, pues es completamente distinta, ¿no? Entonces, el Network Control Program nos permitía conectar a los hosts dentro del Internet, al igual que luego nos lo permitió el IP versión 4, y el IP versión 6, pues nos va a satisfacer también esas necesidades, pero pues obviamente con condiciones pues mucho más atractivas o mucho más convenientes para las necesidades de los aplicativos y de los usuarios modernos, ¿no? Bueno, muchos de nosotros vimos esto en clase, el dilema de las direcciones IPs y cómo fue la evolución del problema del agotamiento del espacio de direcciones. El direccionamiento classful que se conoció por primera vez y que se introdujo en el RFC 791, donde se define precisamente IP versión 4, nos hablaba de que el espacio de direccionamiento lo íbamos a dividir en 5 grandes grupos, ¿sí? Aquellas redes que iban a ser redes muy grandes y que les llamaríamos redes clases A, las redes medianas, ¿sí?, que conocimos como redes clase B, y finalmente las redes pequeñas, que eran las redes clase C, ¿no? Otros 2 grupos se crearon, el multicast o el grupo D, que era para las redes de multidifusión o multicast, y luego otra red que se llama, otra clase de red que eran las clases E, que pues realmente nunca se hizo nada con ellas y se había reservado como para un espacio de experimentación, ¿no? Por eso le puse ahí plastilina. Sin embargo, esta clasificación de las diferentes redes y del espacio de direccionamiento, pues realmente pues no reflejaba lo que se argumentaba, ¿no? Realmente las redes clases A no son redes grandes, son redes descomunales en donde tenemos más de 16 millones de direcciones disponibles para hosts. Las redes clases B, que se les denominaban como medianas, realmente son redes enormes, en donde se pueden otorgar direcciones a más de 65,000 dispositivos. Y las redes clases C, que eran supuestamente pequeñas, pues realmente son redes grandes, porque cualquier red que tiene 255 o hasta 255 dispositivos conectados, pues no es una red pequeña, ¿no? Entonces, esto lo que nos generó fue una crisis, y la primera crisis del agotamiento de direcciones IP versión 4 en Internet se dio por allá del año 1990, 1991, cuando el Internet empezó a crecer y la manera en la que se distribuía el espacio de direccionamiento, como estaba definido en el estándar RFC 791 como direccionamiento classful, pues nos estaba orillando a que se iban a terminar el espacio de direcciones que ellos calculaban antes del año 2000. Entonces, por eso, el Internet Engineering Task Force básicamente despliega dos maneras de evitar ese agotamiento por allá por el año 2000, ¿no? En 1993 dice, de hoy en adelante el direccionamiento classful ya no lo vamos a utilizar y vamos a utilizar classless interdomain routing, que nos permite asignar bloques de direcciones
diferentes a las redes descomunales enormes y grandes. Nos permite utilizar el esquema de máscaras de subred de longitud variable que nos permite tener bloques de direcciones a la medida. Si yo en una red nada más voy a tener 20 o 40 servidores, pues no tiene caso que yo asigne una red clase C. Es mejor asignar un bloque diagonal 24, perdón, un bloque diagonal 22 o un bloque diagonal, perdón, no 22, sino un diagonal 27, por decirlo así, ¿no? Que nos da un grupo de direcciones más ajustadas a la que realmente se necesita y entonces podamos evitar el desperdicio, ¿no? Y la otra alternativa que se nos presentó y que se estableció para evitar el agotamiento temprano de direcciones fue el NAT, el Network Address Translation, en donde el NAT pues, lo que nos permitía es utilizar una sola o un grupo pequeño de direcciones IPs, ¿sí? Para que sean compartidas por todos los dispositivos que estén en una red, ¿no? Hoy en día los que tenemos internet en casa, con servicios como DSL o fibra al hogar, pues lo que tenemos es, o sistemas de cable, pues lo que tenemos es un pequeño ruteador que si bien le dan una sola dirección IP versión 4 homologada, y si detrás de ese router nosotros conectamos 20 o 30 dispositivos, pues son 20 o 30 dispositivos que van a compartir esa misma dirección IP para que sea reconocida en el resto del Internet, ¿no? Entonces, estas estrategias o estos mecanismos para evitar el agotamiento de direcciones, pues tienen un costo, ¿sí? Y el costo es que con CIDR, ya lo había mencionado en la introducción, se perdió la portabilidad de las direcciones IP, es decir, las redes de usuario final ya no podían tener o poseer direcciones IP. Las direcciones IP ahora eran, pues no propiedad, sino eran un resguardo hacia los proveedores de servicio de Internet. Y si nosotros cambiábamos de proveedor de servicio de Internet, pues las direcciones IP que utilizáramos, pues también teníamos que cambiar, ¿no? Porque las direcciones se quedan con el proveedor de servicios. Y el otro es un tema, el tema de NAT, pues tiene otro costo, que es el retardo, y que se termina la conexión de extremo a extremo, ¿no? El retardo hoy en día ya no es muy significativo como tal. ¿Por qué? Pues porque los diferentes dispositivos o appliances que se han desarrollado para realizar esta función de traducción de direcciones, pues ya lo hacen muy rápido. En el pasado podíamos argumentar que el NAT nos añadía tiempo de retardo a las conexiones en Internet, pero hoy en día con algo que se llama el Carrier Grade NAT, pues esto ya no se da como tal. Lo que sí que tenemos es un elemento con alto riesgo de falla. Aun cuando tengamos Carrier Grade NAT, esto lo que significa es que tenemos un solo punto de falla para una red. Si en una red de un proveedor de servicios le falla el NAT y no tiene las direcciones IP versión 4 homologadas suficientes, pues entonces lo que va a resultar es una caída enorme de todos los servicios que este proveedor ofrece, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer o al concentrar la traducción de direcciones en un solo dispositivo, pues la falla de este dispositivo pues resulta en una falla de la totalidad de la red, ¿no? No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna pregunta o quiere hacer alguna intervención, algún comentario. Perdón si volteo para el otro lado, es que en la otra pantalla tengo la lista de los participantes. Muy bien, al parecer no. Bueno, en la región de Latinoamérica, pues nosotros tenemos identificado, por ahí del año de 2014, a mediados del 2014, la fecha en la que entramos en la reserva de espacio de direccionamiento en IP versión 4. Y déjenme decirles que nosotros en la región de Latinoamérica fuimos en donde más tarde se terminaron las direcciones de IP versión 4. En regiones como Asia y en Norteamérica, las direcciones de IP versión 4 se agotaron, o más bien entraron en esta
en esta etapa de reserva un año antes. Entonces, ¿pero por qué? Si ya tenemos IP versión 6 o si ya existe IP versión 6, ¿por qué es tan crítico el agotamiento de direcciones en IP versión 4? Y bueno, pues hay varios argumentos para ello, ¿no? El primero y el más importante es que IP versión 4 e IP versión 6 son incompatibles uno con el otro. Y nunca serán compatibles, nunca van a evolucionar ninguno de ellos como para lograr una compatibilidad con el otro, ¿no? Porque son fundamentalmente distintos. Lo único en lo que se parecen es en que los dos trabajan a nivel de la capa de red. Sin embargo, los servicios que le ofrecen a las capas superiores del modelo OSI, o a las aplicaciones, por decirlo así, pues esas sí pueden ser más o menos las mismas, ¿no? Entonces, aquí es crítico también el agotamiento de IP versión 4 porque se frena el crecimiento de la red. Es decir, al no haber más direcciones de IP versión 4, pues no puede haber nuevos centros de datos, no puede haber nuevos proveedores de servicio Internet, no puede haber nuevos usuarios. Y bueno, hay algunas otras cuestiones, como del que se encarece el costo del servicio. Hoy en día, la renta de una IP, pues en algunos proveedores de servicio de Internet, pues puede alcanzar 1,000 pesos al mes. En muchos de estos escenarios es más caro mantener una dirección IP homologada, como se les llama, que lo que cuesta realmente el servicio de conectividad. Entonces, sí es importante reflexionar acerca de lo que implica el agotamiento de IP versión 4, no nada más en la región, sino obviamente a nivel mundial, ¿no? Hay quienes dicen que esto no nos va a afectar a los usuarios comunes y corrientes, porque es algo que eventualmente los proveedores de servicio de Internet van a resolver, pero la verdad es que no, sí nos impacta ya y nos afecta en precios incrementados cuando necesitamos servicios de conectividad particulares. Nos impacta en la pérdida de funcionalidades por el uso del NAT, por ejemplo. Para todos aquellos que juegan en Internet con el Xbox o con el PlayStation, pues es muy común encontrar errores en las partidas de juego porque tenemos retardo adicional o porque realmente no hay una conexión estable. Y muchos de esos problemas se dan precisamente con las diferentes niveles de desempeño que se logra, particularmente a través del NAT, ¿no? Hay aplicaciones que tienen que sacarle la vuelta al NAT. Una de las anécdotas que me gusta contar mucho es en una conferencia a uno al principal desarrollador de la aplicación del Skype, el que sirve para hacer llamadas telefónicas, le preguntaron que qué tan problemático era el uso del NAT, o sea, qué tanto le impactaba a la aplicación de telefonía el que se tuviera que hacer a través de una conexión nateada. Y él respondió de una manera concisa, dice, nada más para que se dé una idea de qué tanto nos impacta, les puedo decir que la mitad de las líneas de código de la aplicación del Skype están allí solamente para sacarle la vuelta al NAT. Dijo, si no hubiera NAT, la aplicación sería el 50% de lo que es ahorita, ¿no? Entonces, esto pues sí nos da luz acerca de qué tan importante es contar con una conexión estable y que no sea, y que no tenga los problemas que tiene una conexión tipo NAT, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Qué es IP versión 6? Bueno, IP versión 6 perdón, es la versión del protocolo IP definida en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet en su versión 4, que fue definido en el RFC 791, ¿no? Que actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. En muchos aspectos, IPv6 es una extensión conservadora de IP versión 4. La mayoría de los protocolos de transporte y aplicación requieren pocos o ningún cambio para operar sobre IP versión 6, pero sí es completamente distinto, ¿no? Bueno, ya había platicado yo de cuál es el impacto del espacio de direccionamiento. A lo mejor no tiene sentido lo volvamos a mencionar. Solamente adicionalmente que a lo que ya les había dicho es que para aquellos que operan servicios de videoconferencia, pues reconocerán la marca LifeSize como una marca que hacía códecs de videoconferencia.
Bueno, a grado tal ha llegado el tema de sacarle la vuelta al IP versión 4, y de las limitaciones que nosotros normalmente encontramos con IP versión 4 nateado, que inclusive pues han salido dispositivos que nos permiten establecer conexiones extremo a extremo, ¿sí? Como las que vemos aquí de videoconferencia, porque hoy en día pasar a través de un firewall que tiene NAT, pues es prácticamente imposible, sobre todo para una aplicación tipo de videoconferencia. Hacerlo directamente sin la intervención de un tercero. Es decir, un acto muy sencillo como lo pudiera ser marcarle a alguien por una videollamada, a veces es súper complicado porque el firewall con NAT pues tiene reglas establecidas en las cuales pues no hay una correspondencia directa de los elementos que están en el exterior de la red a los que están en el interior de la red, ¿no? Y esto ha dado pie a que surjan dispositivos como el Life Size Transit Server, que simplemente es un dispositivo que se establece por fuera de la zona protegida del firewall en una organización para que se establezcan conexiones abiertas dentro del firewall y así los diferentes dispositivos de video puedan interactuar con otros que estén fuera de nuestra red. Es decir, tenemos que adquirir un dispositivo para rescatar una funcionalidad que originalmente el Internet tenía, que era la comunicación de extremo a extremo, ¿no? Ahora necesitamos un dispositivo adicional para que nos dé ese tipo de funcionalidades. Precisamente el IP versión 6 lo que nos puede permitir es tener la cantidad de direccionamiento suficiente como para evitar a toda costa esto y restablecer una de las principales funciones del Internet, que era la conectividad que se le llamaba de extremo a extremo. Perdón por ir y regresar, pero es que mi mouse es extremadamente sensible. Les recuerdo en cualquier momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna participación o comentario, directamente nada más abra su micrófono. Historia de IP versión 6. Como yo les decía en la introducción, IP versión 6, pues realmente no es un protocolo nuevo. Es el producto de una serie de iniciativas que comenzaron en 1990 y que terminaron con la primera especificación de IP versión 6 en su RFC 2460. En 1990 existió el protocolo ST2, el Experimental Stream Protocol 2, protocolo de reservación de recursos que pretendía proveer garantía de transmisión de paquetes de extremo a extremo en Internet. Obviamente quedó como una iniciativa experimental, pero se le alcanzó a asignar la versión 5. Entonces, el IP versión 5, pues realmente podemos decir que fue el ST2. En 1992 surge otra iniciativa que se llama TUBA, que TUBA es un acrónimo que significaba TCP y UDP over Broad Address, o sobre direcciones más grandes, ¿no? En aquel entonces estaban muy de moda los protocolos ISO, y lo que hacía era pues una adaptación del ISO CLNP, para que trabajara con TCP y UDP. Sin embargo, pues obviamente no, al igual que los otros protocolos ISO, pues estos cayeron en desuso y finalmente el IP siguió liderando las conexiones de redes, ¿no? En 1993 surge el proyecto SIP, el Simple IP Plus, que era una mezcla de una primera iniciativa de SIP y otra que se llamaba PIP, que pretendían sustituir a IP versión 4. Se establecían direcciones de 64 bits, es decir, mucho más grandes que las de IP versión 4. Sin embargo, también no continuó su evolución, ¿no? En 1994 arranca el proyecto de IPNG, en donde se adoptan los trabajos que se habían hecho hasta entonces de SIP y se cambia el tamaño de las direcciones a 128 y eventualmente se renombra hacia IP versión 6. IPNG es, por decirlo así, la primera vez en la que la nueva versión del protocolo empieza a tomar forma.
y se le llama NG por aquello de Next Generation. En aquel entonces estaban la serie de televisión de Star Trek, no la original, sino la que le llamaron la de Next Generation, y por eso, pues todo aquello que sonaba como nuevo, pues le ponían el NG, ¿no? Este, como un recuerdo, como un legado de esa época, el protocolo de enrutamiento RIP, pues eventualmente se le conoció para IPv 6 como RIP-NG. Y algunas otras aplicaciones también se quedaron con ese nombre, con esa terminación de Next Generation, ¿no? Y como les decía, en 1998 se publica el estándar definitivo, pues no es el definitivo, el primer estándar o el primer draft ya para producción, por decirlo así, para empezar a tener las conexiones, las pruebas en beta, que fue el RFC 2460. Hace 2 años, aproximadamente, se dio la nueva especificación de IPv 6 en el RFC 8200. Nada más que no alcancé a actualizar esta presentación con esa información, pero realmente el nuevo RFC que define IPv6 es el RFC 8200. Muy bien, IPv6. Los IPv6 son, primero que nada, más direcciones. Si nosotros comparamos las direcciones, el espacio, más correctamente dicho, el espacio de direccionamiento en IPv4 se define por 32 bits, en donde nosotros se representa por cuatro números decimales separados por un punto, y cada uno de estos números decimales pues son aquellos que podamos formar con un arreglo de 8 bits, ¿sí? O un byte. Entonces, 8 bytes en formato decimal separados por un punto, pues es la estructura que tenemos para el direccionamiento IPv4, ¿no? IPv6 es 128 bits, y en vez de utilizar una notación decimal como lo hicimos en IPv4, usamos una notación hexadecimal, es decir, un sistema de numeración en base de 16 dígitos, y en vez de separarlos por un punto, los separamos por 2 puntos, ¿no? Entonces, el espacio de direcciones es muchísimo más grande. La cantidad de direcciones que nosotros podemos obtener con IPv6 son realmente estratosféricas. Es decir, si alguna vez sufrimos, dicen que el que con leche se quema, hasta el jocoqui le sopla, y yo creo que así le pasó a los arquitectos de IPv6. Sufrieron tanto por el espacio de direccionamiento en IPv4 que dijeron, no, para IPv6 no vamos a poner 64 bits, vamos a poner 128 bits, ¿no? Y entonces es prácticamente imposible que nosotros agotemos este espacio de direcciones en los próximos 100 años, según algunas de las estimaciones, ¿no? IPv6 es un protocolo jerárquico, de hecho es más jerárquico que IPv4, porque IPv4 se empezó a hacer jerárquico cuando empezamos a incorporar CIDR. Sin embargo, pues obviamente ya habíamos hecho un despliegue importante de espacio de direccionamiento, y realmente esas jerarquías pues no tenían unos bordes muy definidos, ¿no? En IPv6, por el contrario, tenemos realmente políticas para el manejo del espacio de direccionamiento que son muy completas y que son muy claras de hacia dónde tenemos que llevar la administración de este espacio de direccionamiento, y más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Finalmente, IPv6 es un protocolo modular y sencillo, y también esto lo vamos a explicar en la siguiente lámina, ¿no? Nada más déjenme avanzar con esto. Tiene la capacidad de establecer opciones desacoplables, lo cual IPv4 no tenía. IPv4 tenía la capacidad de que se manejara con el protocolo opciones de comportamiento para el protocolo, ¿no? Pero estas no eran desacoplables, es decir, todos los paquetes de IPv4 llevaban un campo de opciones, aun cuando si las opciones no se estaban utilizando, ¿no? Entonces, esto quería decir que el overhead dentro del protocolo era significativo, ¿no?
algunos van a argumentar que la seguridad en IPsec, en IP versión 4, después del último RFC, pues ahora sí que muchos dicen que traicionó, porque IPsec ya no es mandatorio en la nueva especificación de IP versión 4, en la del 8200. Sin embargo, pues esto obedece a otros motivos, no a pretender ser inseguro adrede, ¿no? Esto es una implementación, o esto fue un acuerdo al cual se llegó frente al advenimiento de tecnologías como la de Internet de las Cosas, ¿no? En donde a lo mejor establecer un esquema de cifrado para el protocolo, pues a lo mejor iba a resultar en un overhead importante para dispositivos muy pequeñitos o muy sencillos como sensores que realmente pudieran funcionar mejor sin el establecimiento del protocolo IPsec, ¿no? Este, porque además la seguridad no lo es todo. El cifrado no lo, un cifrado de datos automáticamente no nos hace un sistema más seguro, ¿no? Y esto los que tengan experiencia operando redes pues lo saben, ¿no? O sea, no porque la información vaya encriptada podemos decir que va más segura. O sea, decimos que se reduce el riesgo de que se pueda, que se pueda visualizar, pero hay técnicas como de hackers como los ataques de man in the middle o el hombre en medio, que le sacan la vuelta completamente al cifrado, ¿no? Como una, como un realmente, un elemento que nos pudiera dar mayor seguridad, ¿no? También se maneja de manera natural los datagramas de tamaño jumbo, o sea, muy grandes, lo cual era una deuda que tenía el mundo de IP con el mundo de las redes, ¿no? Es decir, las redes conforme fueron evolucionando, particularmente si consideramos Ethernet, de Ethernet a Fast Ethernet, a Gigabit Ethernet, a 10 Gigabit Ethernet, a 40 Gigabit Ethernet y finalmente 100 Gigabit Ethernet, que es lo que pues ya podemos encontrar en el ambiente de manera más o menos común, es que el tamaño de los datagramas pues era siempre el mismo, ¿no? Entonces, el sacar provecho de nuevos métodos de comunicación, pues a veces era limitado precisamente por el protocolo, ¿no? Con IPv6, pues obviamente esto ya no es un tema. IPv6 soporta sin problema los datagramas de tamaño gigante, por decirlo así, o de tamaño grande, ¿no? Y finalmente podemos decir que IPv6 es un protocolo vigente y moderno. Recuerdan que hace rato les dije que IPv6 era un protocolo jerárquico, modular y sencillo. Bueno, pues realmente cuando hablamos de modular, hablamos de que las opciones, en vez de ir inherentes al protocolo, como lo vemos aquí en el formato del encabezado del protocolo IPv4, si se fijan, la última palabra dentro del encabezado del protocolo es la palabra de las opciones que es seguida de relleno. ¿Por qué? Porque la totalidad del encabezado de IPv4 tiene que terminar en palabras de 32 bits, o sea, tiene que ser múltiplo de palabras de 32 bits. Entonces, si las opciones no eran suficientes para ajustar 32 bits, se le tenía que poner un relleno. Esto ya no existe en el protocolo IPv6. En el protocolo IPv6 ya no hay un campo de opciones. Y si se fijan, hay muchos campos del protocolo IPv4 que en el protocolo IPv6 ya no están, ¿sí? Y esto, a todas luces, hace que el encabezado de IPv6, si lo ven, es como más limpio. Sí es cierto que es mucho más grande, porque el espacio de direcciones es significativo. El espacio de direcciones en IPv4 pues nos ocupa la dirección fuente o la dirección origen, nos ocupa una palabra de 32 bits, mientras que en IPv6 pues nos ocupa 4 palabras de 32 bits. Al igual que la dirección destino, en IPv4 es una sola palabra de 32 bits, en IPv6 pues se convierte a 4 palabras de 32 bits. Pero todos los demás campos son distintos.
Hay menos campos en IP versión 6, y por eso decimos que es más simple. Y entonces aquí tenemos en esta gráfica pues una descripción de aquellos campos que siguen existiendo en IP versión 6 y que provienen de IP versión 4, y estos son dirección origen y dirección destino. Campos que ya no existen en IP versión 6, campos que cambiaron de posición y campos que son realmente nuevos, ¿no? Entonces, rápidamente y a manera de repaso les voy a decir simple y sencillamente que IP versión 6 se ajusta a la nueva realidad de las redes, de tal manera que hay sistemas que ya simple y sencillamente no necesitamos. Y me voy a referir en este momento a los campos que están en rojo en la segunda palabra. El ID, las banderas y el fragment offset son campos que ya no existen en el en el formato de IP versión 6. Bueno, más bien que no existen, sí siguen existiendo, pero ya no son parte del encabezado. Ya se convierten en opciones. ¿Por qué? El campo de identificación banderas y fragment offset era un campo que en conjunto ofrecían una funcionalidad en IP versión 4 que se llama fragmentación y reensamble. Fragmentación y reensamble era la capacidad del protocolo IP versión 4 de adaptarse a condiciones adversas en el camino de la ruta dentro de Internet. Es decir, si para llegar de un host A un host B, nosotros nos íbamos a encontrar enlaces de todo tipo en el Internet y que algunos de ellos tuvieran mucho ruido o que tuvieran una baja capacidad de transmisión de información, la funcionalidad de fragmentación y reensamble lo que hacía era identificar, número uno, que había un enlace que no iba a poder ser, que no iba a poder ser aprovechado porque lo más probable es que nos generara un error o porque la capacidad de ese enlace era muy limitada y entonces un paquete que viniera con un tamaño grande, porque era una parte de una película de torrent que se está transmitiendo, pues iba a tener problemas de pasar por un enlace con bajo ancho de banda y con múltiples errores. Entonces, la funcionalidad de IP versión 4 inherente al protocolo, que era fragmentación y reensamble, lo que decía es, pues este paquete por aquí no va a pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que lo vamos a partir en pedacitos y a cada pedacito le vamos a poner un encabezado de IP versión 4, de tal manera que estos pedacitos sí puedan tener mayor probabilidad de pasar a través de este enlace con problemas. Y finalmente, cuando los paquetes que se habían fragmentado llegaban a su destino, pues se tenían que volver a unir en un paquete original para entregar la carga útil o los datos que se transportaban de una manera eficiente. Entonces, previo a 1993, y cuando salió el protocolo en 1981, pues las condiciones que prevalecían en los sistemas de telecomunicaciones a nivel mundial es que muchas de las conexiones eran todavía conexiones dial-up a través de una línea telefónica con ruido, de baja capacidad, y las conexiones de fibra óptica con protocolos digitales que nos daban enlaces muy estables, pues no eran la norma, o sea, no eran lo normal. Entonces el protocolo tenía que adaptarse a esa realidad de la época, ¿no? En aquel entonces se decía que teníamos en la red un desempeño que nos significaba un error por cada 1000 aciertos. Es decir, de 1000 paquetes que se transportaban en una red, uno iba a tener falla y iba a tener que ser reenviado o identificado como falla y retransmitido, ¿no? Hoy en día, las redes digitales con fibra óptica, con protocolos más modernos, con sistemas de recuperación automáticos, se dice que nos ofrecen fallas por debajo de una falla por cada 1.000.000 de aciertos. Entonces, esto lo que hace es que la necesidad real de establecer un mecanismo de fragmentación y reensamble en las redes de telecomunicaciones modernas, pues ya no es tan relevante como lo era en IP versión 4. Entonces, al no ser ya relevante, pues, ¿para qué lo tenemos dentro del encabezado? Entonces, IP versión 6, una de las primeras cosas de las que se deshace, bueno, no se deshace de ellas, las quita del encabezado y las convierte en una opción que se puede incorporar o no. Y en donde la mayor parte de los casos
de tráfico de IP versión 6 a nivel mundial, pues no va a requerir la funcionalidad de fragmentación y reensamble, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios son los que vemos de IP versión 4 a IP versión 6. IP versión 6 es mucho más simple, ¿sí? Pero sin perder esa funcionalidad que ya tenía IP versión 4. Entonces, ¿cómo es que no se pierde esta funcionalidad? Bueno, pues para eso está la siguiente lámina. Si bien en IP versión 4 teníamos ese campo de opciones y en IP versión 6 ya no lo tenemos, bueno, entonces, ¿cómo sustituimos la posibilidad de poder tener opciones en el desempeño o en la conducta del protocolo? Y la manera que lo manejaron en los arquitectos de IP versión 6 es a partir de algo que se llama los encabezados anidados, ¿sí? Los encabezados anidados lo que tenemos es que si un paquete de información que va a transportar información en IP versión 6 a nivel de Internet, pues a lo mejor está formado simple y sencillamente por el encabezado de IP versión 6 y luego el encabezado de TCP seguido de la carga útil o de los datos que se están transportando, ¿sí? Y esto no es diferente a lo que teníamos en IP versión 4. Funciona de la misma manera. Pero ¿qué tal si nosotros queremos incorporar funcionalidades opcionales del protocolo IP versión 6 y que por ende ya no vienen en el formato del encabezado? Bueno, lo que se establece son estos encabezados anidados en donde el encabezado original pues nos va a llamar a TCP y la carga útil, ¿sí? Pero hay la opción de que el encabezado principal luego nos llame a otro encabezado que ya sería un encabezado con funciones particulares, especiales, o de las opciones que teníamos antes, ¿no? Y entonces ese segundo encabezado luego nos llama al encabezado de TCP y a la carga útil. Y así sucesivamente nosotros podemos concatenar encabezados conforme opciones del protocolo nosotros queramos incorporar. Entonces esto lo que nos resulta es en una solución mucho más elegante, mucho más eficiente, porque no hay información que viaja cuando no se le requiere. O sea, cuando requieres la funcionalidad, cuando requieres esas opciones del protocolo, pues las incorporas en esos encabezados anidados. Pero cuando no se requieran, pues simplemente no se ponen y no viajan por todo el Internet nada más paseándose a tontas y a locas, ¿no? Y esa estructura de los encabezados anidados es lo que le da precisamente a IP versión 6 esa versatilidad, esa eficiencia y no desperdicio de recursos, particularmente de ancho de banda, al no generar un overhead significativo en IP versión 6. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna pregunta. Bueno, parece que no. Continuamos entonces. Eso fue relativo a los encabezados. Ahora vamos a hablar de las estructuras de direcciones. Ya habíamos dicho cuando empezamos a hablar de IP versión 6 que la notación que íbamos a utilizar en IP versión 6, a diferencia de IP versión 4, iba a ser una notación de números hexadecimales, o sea, es un formato de numeración hexadecimal separados por 2 puntos en vez de separados por un punto, ¿no? Dice, las estructuras de direcciones en IP versión 6 están escritas en una secuencia de 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. En el tema de las notaciones, pues una de las cosas acertadas que surgieron cuando se describió el protocolo en su primer draft, es que a pesar de tener un esquema de numeración hexadecimal, pues por la cantidad de bits que teníamos en las direcciones, pues los números iban a ser muy largos. Entonces, si se fijan en el primer ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos una dirección que es la 1080, 0, 000, 000, 000, 0000, 0008, 0800, 200C, 417A, ¿no? Vemos largas cadenas de ceros. Entonces, una de las cosas que se acordó desde un principio
es que íbamos a tener una funcionalidad que se le iba a llamar compresión de ceros. Entonces, nosotros podemos hacer compresión de ceros en IP versión 6 simple y sencillamente obviándolos. Y la manera inicial de obviar un cero es cuando tenemos que los 4 campos de ese grupo de dígito hexadecimal sea 0, perdón, pues estos 4 ceros los podemos obviar por un solo cero. ¿Sí? Pues ¿para qué lo pongo 4 veces? Pues 4 veces 0, pues sigue siendo un 0, ¿no? Entonces, estas cadenas de ceros las podemos obviar. Si tenemos 4 ceros, pues lo podemos traducir en un solo cero. Y si tenemos 3 ceros y luego un 8, pues este se puede convertir simplemente en 8. ¿Sí? Los ceros a la izquierda no valen. Y entonces esta es la primera compresión que podemos hacer de ceros, ¿no? Los primeros los obviamos. Pero luego, cuando tenemos campos de ceros consecutivos, pues también estos los podemos obviar. Y la manera en la que hacemos este segundo nivel de compresión de ceros es simplemente, si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, 3 campos en cero y estos están contiguos, pues simplemente nosotros lo cambiamos esto por 2 puntos, 2 puntos. Y esto quiere decir esto lo podemos hacer solamente una vez en una dirección IP y es para representación. Y esto lo que nos va a indicar es que vamos a insertar entre estos 2 puntos tantos ceros como sean necesarios para completar la dirección de 128 bits. ¿Sí? Así es como nosotros debemos de interpretar esto de la compresión o de obviar estos ceros, ¿no? Es decir, entre estos 2 puntos simplemente se necesitan completar tantos ceros cuantos basten para completar esta dirección de 128 bits. Y es muy común que nosotros veamos la representación de las direcciones IP versión 6, aprovechando la compresión de ceros, la obviación de ceros y estos campos de 2 puntos, juntos, ¿no? Es decir, de hecho, yo les puedo decir, nadie utiliza las notaciones anteriores, ¿no? Si tenemos la opción de recortar los ceros o de obviar los ceros, se tiene que hacer. Entonces, más abajo, pues simplemente vienen un ejemplo de una dirección IP versión 4 de 32 bits con 4 octetos de longitud y su ejemplo, ¿no? Y comparada con la IP versión 6 de 128 bits con 8 extetos, que a su vez son 16 extetos, y que tenemos un ejemplo aquí abajo, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Ninguna? Seguimos. Siguiendo hablando de las direcciones de IP versión 6, también habíamos dicho que en IP versión 6 teníamos un esquema que era mucho más jerárquico. Es decir, tenemos muchos más niveles por medio de los cuales nosotros podemos pasar. El ejemplo que tenemos ahorita en la pantalla es el ejemplo de las direcciones únicas en IP versión 6. Las direcciones únicas en IP versión 6, al igual que las direcciones únicas en IP versión 4, son las que más comúnmente vamos a utilizar. Son las que se van a asignar a los hosts de la red. Son las que nos van a permitir navegar en la red, ¿no? Y así como en IP versión 4, en el direccionamiento classful se decía que las direcciones clases A, clases B se iban a manifestar como el espacio de direccionamiento únicas en IP versión 4, en IP versión 6 tenemos el espacio de direccionamiento que empieza con la dirección 2000, 2 puntos, diagonal 3. Entonces, todas aquellas direcciones de IP versión 6 que empiecen o que vayan a partir del número 2000, ¿sí? De 2000 en delante, en el primer exteto, son aquellas que corresponden a las direcciones únicas. Y las direcciones únicas, como les había dicho, son las direcciones que se establecen a nivel de host y que son las más comunes, ¿no? Entonces, es como nosotros arrancamos nuestro espacio de direcciones en Internet en IP versión 6, ¿no?
Todas aquellas que estén por debajo de ese 2000, pues tienen otro uso que también vamos a ver de buena manera generalizada en las siguientes láminas, ¿no? Lo importante también aquí reconocer es la jerarquía de las direcciones IP versión 6 con respecto a las de IP versión 4, ¿no? Existen políticas que se han establecido de manera global para la asignación de direcciones únicas en IP versión 6 que son muy claras. Y aquí es donde se empieza a hablar de los diferentes prefijos. Mientras que anteriormente solamente hablábamos de un tipo de prefijos en IP versión 4, en IP versión 6 vamos a reconocer al menos 3, que son el prefijo de ISP, el prefijo de site y el prefijo de LAN. Entonces, estos, aunque solamente son políticas, pero realmente se han adoptado a nivel mundial como la manera en la que nosotros debemos de establecer la jerarquía en direcciones de IP versión 6. Y lo que se debe interpretar es lo siguiente: del espacio de direccionamiento que nosotros tenemos en IP versión 6, que son 128 bits, al menos, ¿sí? O como límite superior vamos a tener los bloques diagonales 32. Los bloques diagonales 32 van a significar nuestro prefijo de ISP, ¿sí? Es decir, un ISP, un proveedor de servicios en Internet, lo que va a estar recibiendo, ¿sí?, de los registros internacionales de Internet es al menos un bloque diagonal 32. En el caso de la Universidad de Guadalajara, que nosotros solicitamos nuestro bloque de direccionamiento para trabajar IP versión 6 desde hace ya varios años, nosotros recibimos como si fuéramos un ISP, recibimos un diagonal 32. En el caso de los ISPs que operan en México, por ejemplo, si mal no recuerdo, Telmex no recibió un diagonal 32, que con un diagonal 32 hubiera sido suficiente para toda su red. Pero obviamente como se piensa en el futuro y en el espacio en el que a lo largo del tiempo y se vaya incrementando la capacidad de la red, creo que, si mal no recuerdo, Telmex recibió un diagonal 28. ¿Sí? El diagonal 28 pues es un prefijo mucho más grande que le deja el espacio para asignar diferentes sitios o diferentes regiones, ciudades, colonias, etcétera, pues de mucha mayor capacidad. Pero entonces, por política, el proveedor de servicios de Internet va a recibir por lo menos un diagonal 32. La misma política también nos va a indicar que un prefijo de site, o sea, como lo podría ser un campus, por decirlo así, o un parque industrial en el caso de las industrias, o en el caso también de los ISPs, pues podría ser una colonia, un barrio, va a recibir por lo menos un bloque diagonal 48, claro, extraído del diagonal 32 de su proveedor de servicios de Internet, ¿no? Y finalmente, las redes de área local deberán de asignarse con un prefijo diagonal 64. Hoy en día, las redes de área local, pues típicamente tienen prefijos, pues, en IP versión 4, pues muy grandes, lo cual nos deja nuestra capacidad para asignar direcciones en esa LAN, pues muy pequeña. Pero imagínense ustedes, si vamos a hacer un escaneo de red, este es uno de los puntos importantísimos de por qué se argumenta que IP versión 6 es más seguro o tiene mayores recursos que nos abonan a la parte de la seguridad. Imagínense que ustedes quieren hacer un escaneo de una red en IP versión 4. Una red que a lo mejor tiene, pues, ¿qué les gusta? Digamos que es un bloque diagonal 24. Un bloque diagonal 24, pues obviamente a nivel de rutas, a nivel de protocolos de enrutamiento, pues lo podemos identificar. Inclusive a niveles de Internet, utilizando herramientas como BGP Toolkit y todo ello, nosotros podemos identificar cuál es el identificador de la red de prácticamente cualquier sitio en Internet, ¿sí? Y si nosotros llegamos a identificar, por ejemplo, un bloque diagonal 24, pues eso nos va a indicar que esa red va a tener 255 hosts. ¿Por qué? Porque nada más hay 255 disponibles para ese segmento. Entonces, si yo soy un hacker y quiero hacer un escaneo de la red, pues nada más para ver qué hay ahí y qué me responde y cómo me responde, pues es algo muy sencillo de hacer. Pongo mi herramienta de script, de hacking tool o cualquiera de las que pueden existir en Internet
y le digo a mi maquinita que vaya escaneando una a una todas las direcciones de la red de la empresa o de la organización que yo quiero, de la cual yo quiero tener conocimientos particulares de cómo está estructurada su red, ¿no? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es decirle a la computadora en ese script que una a una, las 255 direcciones, pues vaya, les haga ping, haga queries de SQL, vea si los puertos les responden para funcionalidades como Telnet, FTP, correo electrónico o lo que sea, ¿no? O sea, pero es algo que es factible de hacer, ¿sí? Son 255 posibles direcciones a las cuales les voy a hacer ping o les voy a hacer un escaneo de puertos, ¿no? Pero cuando nos vamos a IPv6, las redes de área local se asignan con prefijos de 64 bits, lo cual quiere decir que la cantidad de direcciones que probablemente puedan tener asignada una interfaz o un host dentro de esa LAN es 2 a la 64. Entonces, si nosotros pretendemos hacer un escaneo de una red que tiene 2 a la 64 probabilidades de tener un host, y de una vez en ese host, pues tratar de identificar si tiene abiertos puertos, pues obviamente se convierte en una labor imposible. O sea, escanear una red de IPv6 para ver qué hay allí y qué puertos nos responden en cada una de esas direcciones IP disponibles, pues puede ser una labor que se lleve 300 o 400 años utilizando la computadora más poderosa a la cual tengamos acceso, ¿no? Simple y sencillamente porque son un montón de direcciones las que vamos a tener que escanear, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que más nos da certidumbre de cómo el IPv6 nos puede significar no que sea más seguro, sino que es más sencillo o que hay más recursos para implementar condiciones de operación seguras, ¿no? Obviamente, pues vamos a tratar de evitar que las direcciones que asignemos en nuestras hosts en IPv6 pues sean el 2.2.1 o 2.2.2 o el 3 o el 4, ¿no? Pues ya tenemos la opción de crear un ambiente, una estructura mucho más robusta y mucho más segura, de tal manera que un hacker no sea tan fácil que obtenga esa información, ¿no? Me brinqué el primer punto que dice el proceso de asignación se define por los 5 registros que asignan bloques diagonales 12. Esto no es diferente con IPv4. En IPv4 la manera en la que se asignaron, y digo se asignaron porque ya no hay direcciones de IPv4, fue a través de los 5 registros regionales que existen a nivel mundial y que son ellos los que obtienen o mantienen las reservas de direccionamiento y las distribuyen a los proveedores de servicio Internet, ¿no? Para la región de Latinoamérica, que es en la que formamos parte en México, ese registro se le denomina LACNIC y opera su base de operaciones está en Uruguay, ¿no? Sin embargo, organizaciones como el NIC México, pues, mantienen un servicio de proxy hacia LACNIC, pues, particularmente por el mercado tan grande que implica el país de México, ¿no? Entonces, que nos atiendan para todas las necesidades de direccionamiento en IPv4 y en IPv6 desde Uruguay, pues iba a estar pues, muy canijo, ¿no? Entonces, el NIC México hace esa función de proxy entre pues, los ISPs y los usuarios finales en México que necesitan estos recursos numéricos de Internet, ya sea IPv6, IPv4 o números autónomos de sistema. Los otros 4 registros, pues son RIPE en Europa, RIPE se escribe, AFRINIC, AFRINIC en África, APNIC en la región de Asia-Pacífico y en Estados Unidos y Canadá es ARIN. Bueno, lo importante es que recordemos que quien nos atiende a nosotros pues, es LACNIC, ¿no? El tema de la asignación del Global Unicast, que les expliqué hace un rato, está en el RFC 4291, y ahí hay ligas en las que ustedes pueden seguir para ver realmente las políticas, ¿no? Del registro del diagonal 32 ya les platiqué, y las políticas que recomiendan el 48 y los de cliente, pues también están disponibles ahí, ¿no? Bueno, en esto de las jerarquías de las direcciones únicas en IPv6, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Continuamos entonces.
¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan 40 minutos. Direcciones especiales únicas. De nuevo, esto no es nuevo. Las direcciones especiales únicas las tenemos también en IP versión 4 y ciertamente no se ven tan extrañas como las que vemos aquí, pero también existen en IP versión 6. Y yo insisto mucho en esto, en que IP versión 4 e IP versión 6 realmente, aunque son incompatibles uno con el otro, pero los servicios que reciben de las capas inferiores del modelo OSI y los servicios que ofrecen a las capas superiores, pues son muy parecidos a los que, a los que ofrecen una y otra, ¿no? O sea, lo que ofrece IP versión 4, pues eventualmente va a tener su símil o su equivalente en IP versión 6, ¿no? En el caso de direcciones especiales únicas, por ejemplo, tenemos la dirección indefinida. La dirección indefinida en IP versión 6 es 2 puntos, diagonal 128, que si nos remontamos al tema este de las compresiones de ceros, pues realmente es la dirección que se llama 000, 2 puntos, 000, 2 puntos, 000, 2 puntos, 000, y así hasta completar los 128 bits, ¿no? Y que como dice ahí en la pantalla, la dirección con todos sus bits a cero se llama la dirección indefinida y es similar a la dirección 0.0.0.0 en IP versión 4, la cual lo utilizamos continuamente cuando damos o armamos rutas estáticas o establecemos rutas por default, ¿no? Pero lo hacemos para lo que sería la dirección indefinida, es decir, no estamos definiendo una dirección en particular. Hay otra manera de interpretar las direcciones en puros ceros, que es la ruta por defecto, que también en IP versión 4 lo usamos. Nada más que en IP versión 4, esa la reconocemos como 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0. En la anterior es la misma, pero indefinida. Entonces, al ser indefinida, pues no tenemos por qué señalar una máscara en particular. Pero esta otra es la ruta por defecto y a diferencia de la anterior, pues su nomenclatura es 2 puntos, diagonal 0. Pero es igual que la dirección de ruta por default que utilizamos en Internet en IP versión 4 con 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0. Luego tenemos la dirección del loopback, que es en IP versión 6, 2 puntos, 1, diagonal 128. Es decir, la primera dirección de IP versión 6, pues la establecimos como la dirección, se estableció como la dirección del loopback, que es una dirección única que apunta hacia lo que conocemos también desde IP versión 4, que es el localhost, ¿no? Es la manera que una computadora lidia o establece una ruta hacia sí misma, ¿no? Es decir, cuando esa misma computadora hospeda una página web, pues obviamente acceden a ella a través del localhost o a través del 127.0.0.1, que es el loopback en IP versión 4. Bueno, el equivalente en IP versión 6 se llama 2.2.1, diagonal 128. Esa es nuestra dirección del loopback por defecto, ¿no? O sea, porque obviamente se pueden establecer más loopbacks, igual que en IP versión 4. Pero el que tenemos que tener como fundamental, o el inicial, o el primero, o si hemos de utilizar solo uno, pues va a ser ¿no? 2.2.1. Luego tenemos las direcciones FE80, 2 puntos, diagonal 10. Dice, estas son las direcciones de prefijo enlace local. Son válidas y únicas en la red local. Dice, estas direcciones son comparables a las direcciones de autoconfiguración 169.254.0.0, diagonal 16, en IP versión 4. Yo no sé si a ustedes les haya tocado verlas antes, estas direcciones. Normalmente las vemos cuando hay una falla en el DHCP de nuestras redes. Porque de repente la interfaz IP de una PC pues trata de arrancar y al no recibir una respuesta del DHCP, pues entonces dice, pues me voy a autoconfigurar con una dirección que pues es inútil porque pues realmente no puedes hacer casi nada con ella, ¿no? En el pasado, por ahí, por las épocas de Windows 95, se habilitaban servicios de compartición de carpetas y algunas otras funcionalidades dentro del sistema operativo de Windows 95, y creo que inclusive anteriormente desde 3.11, por donde se establecían funcionalidades de red, ¿no? Y de nuevo era compartición de impresoras, compartición de carpetas, y prácticamente aquellas cosas que se fundamentaban en un protocolo que en aquel entonces se le conocía como NetBIOS o NetBEUI,
bueno, no, eran dos diferentes. Requerían que las interfaces de red tuvieran una dirección IP, ¿no? Entonces, al no encontrar, y si en esa red no había el servicio de IP funcionando, lo cual era común en aquel entonces, en las primeras redes locales, pues lo que hacían es que se autoconfiguraban con estas direcciones y ya entonces podían funcionar la compartición de impresoras y la compartición de archivos, ¿no? Pero esto se lo estoy mencionando como historia antigua, obviamente eso ya no lo vamos a ver nunca jamás, pero en IP versión 6, pues tenemos un símil a esas direcciones de autoconfiguración que teníamos en IP versión 4. La diferencia es que en IP versión 6 sí se usan, ¿sí? Al ser direcciones de enlace local, este, y, y, y al, y, al, y al IP versión, y al hecho de que IP versión 6 ya no utilice direcciones de broadcast, porque esa es una de las grandes diferencias entre IP versión 4 y IP versión 6, en IP versión 6 ya no existen los broadcasts. Así, tal cual, por más increíble que parezca, por más inverosímil que les resulte asimilar ese concepto, en IP versión 6 ya no hay broadcasts. No existen, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, la manera en la que tú puedes obtener el direccionamiento MAC de otra computadora, pues antes lo lograbas con el protocolo ARP y un mensaje de broadcast, pues eso ya no es posible, ¿no? Entonces, o antes era en IP versión 4, pues era muy común, pues tratar de establecer comunicación con nuestros peers en una red local, pues a través de un broadcast, pues eso en IP versión 6 ya no se puede, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evitar el esquema de direccionamiento que nos permita salir al Internet, pues bueno, en IP versión 6 siempre tenemos la opción de utilizar las direcciones de prefijo y enlace local, que son válidas, únicas y que solamente tienen una relevancia dentro de la red local, ¿sí? Pero son útiles, ¿no? Y luego tenemos las direcciones locales únicas. Dice, las direcciones locales únicas, las ULAs por sus siglas en inglés, se utilizan para comunicaciones locales. Son enrutables solo dentro de un ámbito cooperativo y estas son similares a los rangos de direcciones privadas, como los tenemos en IP versión 6, que es el rango de la red 10. ¿Sí? Ya ven que la red 10.0.0.0 en IP versión 4 es parte de lo que se le conoce como el direccionamiento privado, al igual que el 172.16 diagonal 12 y por supuesto el 192.168 diagonal 16. Todos estos son rangos en IP versión 4 de redes de direcciones privadas, ¿sí? Y que son ruteables. De hecho, nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos el ejemplo del Wi-Fi y de la telefonía, en donde estamos utilizando precisamente este segmento de la red 10, y lo enrutamos al interior de nuestra red, ¿no? Es decir, no lo utilizamos solamente en una red local, sino que este segmento lo utilizamos a lo largo de toda la red de la Universidad de Guadalajara, a la par de los bloques homologados que tenemos, ¿no? El 148.202 y el 207.249.128, si mal no recuerdo es el otro, ¿no? Bueno, en IP versión 6 las tenemos todo este segmento de direccionamiento privado, lo seguimos teniendo, no le llamamos direccionamiento privado, le llamamos direcciones locales únicas, y los tenemos a partir del FC 00 diagonal 7. Muy bien, otra de las cosas que tenemos padrísimas en IP versión 6 y que es la manera en la que se ha facilitado mucho el despliegue de IP versión 6 en muchas redes, particularmente aquellas que utilizan el esquema de dual stack, es lo que se le denomina la autoconfiguración EUI 64. La autoconfiguración EUI 64 es la manera en la que, a diferencia de IP versión 4, que la autoconfiguración no servía para nada, en IP versión 6 tenemos un esquema de autoconfiguración que aprovecha un formato numérico que es precisamente el EUI 64, que es el que se utiliza particularmente para las direcciones MAC de las tarjetas de red. Bueno, no de las tarjetas de red nada más, sino de todos los dispositivos Ethernet, ¿no? Entonces, utilizamos las direcciones de las tarjetas controladoras de las NICs, de las interfaces de red,
para hacer una configuración de dirección IP versión 6 que es única e irrepetible, toda vez que está fundamentada pues, en el identificador EUI64 de la tarjeta de red, o lo que más comúnmente conocemos nosotros como MAC address, ¿no? Entonces, mientras que nuestras MAC address, recordarán ustedes que son direcciones de 48 bits, entonces en un ámbito de una autoconfiguración en una red local de IP versión 6, pues tenemos nosotros 64 bits, en donde perfectamente nosotros podemos mapear los 48 bits que corresponden a la dirección que está en nuestra tarjeta de red y simplemente se les añaden los códigos FF y FE a la mitad para establecer un esquema de autoconfiguración que es útil, número uno, o sea, es útil, es decir, sí sirve, sí funciona, a diferencia de la autoconfiguración en IP versión 4, y que se asegura que es irrepetible, ¿no? Porque las tarjetas de red, por norma, pues deben de contener estos números que son irrepetibles. Claro está que algunas de ellas tienen la opción de que lo cambiemos, pero pues bueno, esto ya sería una iniciativa de un administrador y, y lo tendría que considerar así en una red particular, ¿no? En una red privada. Pero es un esquema inherentemente válido, porque nos puede establecer estos esquemas de direccionamientos sin necesidad de un DHCP, de un servidor de DHCP, y entonces resulta en un despliegue de IP versión 6 pues muy rápido y muy eficiente y que normalmente no nos genera problemas, ¿no? Claro está, en redes grandes, sigue siendo útil y necesario pues utilizar herramientas de IP Asset Management que se llaman, pues para llevar trazabilidad de cómo se está desplegando la red, ¿no? Pero pero eso así, no importa qué protocolo se utilice, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones muy grandes. Pero para organizaciones relativamente pequeñas, o sin muchas redes o sin muchos segmentos, o donde está delegada la administración, pues un ambiente de autoconfiguración que nos presenta IP versión 6, pues es bastante atractivo y fácil de mantener, ¿no? Otra de las cosas que es fuertísimo en IP versión 6 es el multicast, mientras que en IP versión 4 realmente el multicast tiene usos muy particulares. En IP versión 6 prácticamente se usa para todo. Y la razón de esto es que en IP versión 6 pues no hay broadcast. Entonces, al no haber broadcast, la manera que tenemos para realizar algunas funciones que en IP versión 6 se usaban con un broadcast, pues no nos queda de otra en IP versión 6 más que establecer grupos de multicast para hacer eso, ¿no? Entonces, el esquema de la dirección de IP versión 6 de multicast es el que está en la pantalla. O sea, se utiliza el prefijo FF00 diagonal 8. Es decir, de aquí en adelante, ¿sí? Lo que nosotros tenemos son direcciones multicast en IP versión 6, ¿no? Y la estructura de la dirección IPv6 de multicast es la que está aquí. Los primeros 8 bits son los primeros que nos manifiestan el FF, que es donde inicia precisamente el ámbito de las direcciones de multicast. Luego tenemos 4 bits que nos refieren a banderas, ¿sí? Y que son banderas que son útiles particularmente para el manejo de multicast. Aquellos que tengan experiencia con multicast sabrán que una de las funcionalidades más importantes de multicast es lo que se le conoce como el rendezvous point o el punto de encuentro. Las direcciones de multicast, al ser direcciones grupales, pues muchas veces requieren servicios de directorio o servicios en donde se difundan para qué son y para qué sirven estas direcciones de multicast, y a esto se le llama comúnmente el punto de encuentro o el rendezvous point. Entonces, en estas banderas, pues se establece, ahora, y en multicast se puede o no utilizar rendezvous point, depende, en IP versión 4 depende del protocolo que se esté utilizando, si está utilizando PIM o si está utilizando IGMP, pues hay muchas alternativas de manejar las direcciones de multicast, algunas de ellas van a requerir el punto de reencuentro y algunas otras no los van a requerir el punto de reencuentro. Y en IP versión 6 lo que tenemos es estas 4 bits que nos van a identificar banderas de si la dirección de IP versión 6 en multicast que se está definiendo, pues va a utilizar o no
por ejemplo, un punto de reencuentro imbuido o incrustado, o aquellas que no están basadas en únicas o aquellas que son permanentes o temporales, ¿no? No me quiero meter mucho al tema de múlticas porque entonces requeriríamos mucho más tiempo y además yo no sería la persona adecuada para hablarles de ello porque no tengo tanta experiencia, pero más o menos eso es lo que nosotros, para lo que sirven esos campos de 4 bits de las direcciones múlticas en IP versión 6. Luego tenemos otros 4 bits que nos hablan del ámbito, ¿sí? Y el ámbito en IP versión 6, para las direcciones de múlticas, pues es lo que tenemos aquí en la tabla de la derecha. El scope o el ámbito, pues nos dice si el ámbito de una red, de una dirección múlticas, es un ámbito de nodo, es un ámbito de enlace, es un ámbito de subred, o es para administración, es para un site, para una organización, o si es global, ¿sí? Y luego ya vienen 112 bits que serían pues tal cual lo que sería la dirección múlticas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, normalmente cuando estudiamos IP versión 4, excluimos IP versión 6, sobre todo cuando es un curso introductorio, pues porque a lo mejor nos mete demasiada complejidad, ¿no? Pero tenemos que reconocer que en IP versión 6 el uso de múlticas es mucho más protagónico, por lo que les expliqué hace un rato, ¿no? Porque no hay broadcast. Entonces, la única manera que tenemos para suplir esas funcionalidades que antes, pues ahora sí que a tontas y a locas, porque los broadcasts es uno de los principales generadores de problemas en las redes a nivel mundial, pues antes se hacían con broadcast y ahora lo tenemos que hacer pues con alguna dirección de múlticas, ¿no? Y creo que en la siguiente lámina vienen precisamente las redes, las direcciones múlticas conocidas de IP versión 6, ¿no? Y solamente vienen algunas, ¿no? Que son algunas de ellas relacionadas con la manera en la que suplimos las funcionalidades de broadcast en IP versión 4. Entonces, en vez de tener broadcast en IP versión 6, pues nosotros lo que tenemos es una red, es una dirección múlticas que se va a referir a todos los nodos de una red, ¿sí? O sea, un broadcast es hacia todos, pero una múlticas que se refiere a todos los nodos es a todos los nodos que están, y los que no están, pues no. Entonces, si bien estarán de acuerdo conmigo, pues es una diferencia muy sutil, todos contra todos los que están, ¿no? Pero a la hora de que empezamos a ver tormentas de broadcast, pues sí hay una relevancia importante, ¿no? Porque cuando hablamos de todos, pues hablamos de todos, inclusive los que no están. Y si nosotros mandamos un ataque de broadcast, pues se lo mandamos a todos aunque no estén. Y eso pues nos va a generar consumo de tráfico, ¿no? Sin embargo, si nosotros en Multicast, en IP versión 6, lo que hacemos es mandarle algo de información, lo que sea, a todos los nodos, pues se los mandaremos a todos los que están y los que no están, pues no nos van a generar tráfico adicional, ¿no? Otra de las direcciones conocidas de Multicast es la FF01 2.2.2, que significa todos los routers, ¿sí? En IP versión 4, pues obviamente lo único que teníamos era broadcast, pues ahora tenemos la manera de definir todos los nodos en los cuales van a estar incluidos los routers, o podemos definir también todos los routers en donde no estarían todos los nodos que no sean routers, ¿no? Esto a nivel de un nodo local. A nivel de enlace local, pues tenemos FF02 2.2.1, de nuevo todos los nodos, todos los routers, en FF02 2.2.2, FF02 2.2.5, todos los routers de OSPF versión 3. ¿Por qué de versión 3? Pues porque el OSPF que trabaja con IP versión 6 se llama OSPF versión 3. OSPF versión 2 trabaja exclusivamente para IP versión 4. FF02 2.2.6 se refiere a todos los routers de OSPF versión 3, pero que estén señalados o identificados como los designated routers. Esto es cuando nosotros tenemos OSPF funcionando como multiárea, entonces pues cada área va a tener un designated router, ¿no? Y finalmente, pues los que son pues, las direcciones de múlticas que se podrían utilizar pues, para cualquier otra aplicación, ¿no?
en las cuales pues ahí viene ya un rango, FF02, 2.1, 2.f, pues son lo que significaría un nodo de solicitud o un nodo solicitado. A ver. Muy bien. Y siguiendo con lo de IP versión 6 y multicast, lo que ya les había anticipado un poco es, bueno, ¿quién suple la funcionalidad de los broadcasts y del uso más común de los broadcasts? En Internet, en IP versión 4, el uso más común de los broadcasts lo realiza el protocolo ARP, que es el que nos permite, pues, establecer el vínculo entre una dirección IP y una MAC address, lo cual es indispensable para poder construir las tramas de Ethernet, por ejemplo, en una red local, que nos van a permitir la conexión entre dos dispositivos. Recordemos que en Internet las direcciones IPs se denominan como o se establecen como direcciones lógicas. A final de cuentas, físicamente lo que transporta información dentro de una red local, por ejemplo, es una trama de Ethernet. Y la trama de Ethernet lleva en su encabezado direccionamiento, origen y destino, pero a nivel de MAC address, no a nivel de IP. ¿Sí? El direccionamiento IP es un direccionamiento lógico. Y obviamente en IP versión 6, pues esto sigue siendo igual, ¿no? En IP versión 4, la manera en la que mandamos o armamos las tramas de Ethernet es a partir de la información que nos da el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, que mediante un broadcast va y consulta al host para que nos envíe cuál es su dirección MAC y de tal manera que podamos construir las tramas, ¿no? Así es como funciona el IP versión 4. En IP versión 6 esto ya no es así, simple y sencillamente porque, como les dije hace rato, ya no hay direcciones de broadcast. Entonces, lo tenemos que suplir de alguna otra manera. Entonces, al no haber ARP, pues entonces, ¿qué hay? Y bueno, lo que se hizo es que uno de los protocolos que ya existían en IP versión 4, a la hora que lo convertimos a su versión en IP versión 6, pues empieza a adoptar esas funcionalidades que antes no tenía. Y este es el protocolo ICMP versión 6. El Internet Control Message Protocol en su versión 6 lo que hace es combinar las funciones que antes en IP versión 4 tenían el ICMP versión 4, el IGMP, que era para el manejo de direcciones de multicast sin RP, y el protocolo ARP. ¿Sí? Entonces, estos tres protocolos que antes operaban por separado en IP versión 4, ahora coinciden todas sus funcionalidades en un solo protocolo que es ICMP versión 6. Entonces, este protocolo definido en el RFC 2463, pues nos va a dar tipos de mensajes similares a los que teníamos en ICMP versión 4. Destination Unreachable, Packet to Big, Time Exceeded, Parameter Problem, Echo Request, Echo Reply, para los pings y para los trace routes. Todo eso se va a manejar ahora con ICMP versión 6. Pero también aquellas funcionalidades que eran inherentes a IGMP, al manejo de multicast, a la membresía de multicast, como puede ser el protocolo de descubrimiento de vecinos, el descubrimiento de routers, el host to host, que era la funcionalidad de ARP, y la membresía a las direcciones de multicast, ¿no? Entonces, quizás el mensaje aquí con esta lámina es que si antes no conocíamos mucho acerca de la funcionalidad y la operación de ICMP versión 6, pues, de ICMP en versión 4, pues a la hora que nos metemos al mundo de IP versión 6, pues es mucho más relevante conocer acerca de multicast y particularmente acerca del protocolo ICMP versión 6. Entonces, porque yo entiendo que, pues obviamente todos ustedes van a tener que empezar a interactuar cada vez más con IP versión 6. Entonces, pues el consejo principal es, pues no quieran solamente ver lo que era el equivalente de IP versión 4 en IP versión 6. O sea, hay protocolos como ICMP versión 6 que le van a tener que poner particular atención. Bueno, ya les expliqué más o menos cómo son las direcciones IPs, cómo son la operación de IP versión 6, muy similar a IP versión 4, como les decía, es prácticamente, hace lo mismo que IP versión 4, pues nada más que es incompatible y tiene un esquema de direccionamiento mucho más complejo, ¿no? Tiene una manera más moderna de trabajar, pero eventualmente, si de algo estamos seguros en Internet, es de que esta transición de IP versión 4 a IP versión 6, pues nos va a llevar mucho tiempo. ¿Cuándo
¿cuándo vamos a lograr hacer un desfasamiento o decomisionamiento de IP versión 4? Es una pregunta para la cual nadie tiene respuesta. A lo mejor son 10 años, a lo mejor son 20 años. Lo que sí es un hecho es que la convivencia entre IP versión 4 e IP versión 6 va a ser larga, ¿sí? Y tenemos que prepararnos para ello. Afortunadamente, desde que se dio el primer draft que permitió tener un IP versión 6 operativo, pues empezaron a desarrollar diferentes mecanismos de transición. Y estos mecanismos de transición, pues lo que permiten es, pues mantener la operación armonizada entre los dos protocolos, es decir, que no se pisen los talones uno con otro. Lo más común, lo que es más transparente, lo que es, no digo más fácil de implementar, pero más natural de implementar, es la parte de dual stack. Y esto muchas veces, no porque ya hayamos anteriormente en IP, en Internet, manejado dos protocolos de capa de red. La verdad es que pues, esto realmente solamente ocurrió anteriormente con NSP e IP versión 4 y ahí se dio un cambio, ahora sí que a rajatabla. Sin embargo, los que tengan un poquito más de años en este tema de las redes, recordarán que antes los protocolos de Internet, pues no eran los únicos protocolos que teníamos en la red. ¿Sí? Hace 15, 20 años las redes locales pues utilizaban el protocolo IP o los protocolos IP para conectarse a Internet, pero muchas de nuestras redes también albergaban sistemas como LAN Manager o Network de Novell, en donde eran arquitecturas de red competidoras entre sí, en donde, por ejemplo, podíamos tener nuestra conexión a Internet en una red, pero nuestro servidor de archivos local pues no era IP. Utilizaba el protocolo, por ejemplo, IPX, SPX de Novell, de Network. Y antes manteníamos las redes de esa manera, es decir, teníamos servidores que no eran servidores IPs, ¿sí? Particularmente en la UDG, por ejemplo, teníamos muchos servidores de Novell, muchos servidores Network. Y entonces en la red convivían los protocolos TCP/IP o los protocolos de Internet, ¿sí? A la par, en el mismo cable, dentro de los mismos switches, con los protocolos de Novell, que eran IPX sobre SPX. Y claro, pues eventualmente salió Windows NT y empezó a utilizar IP versus lo que antes se utilizaba en los servidores de Novell. Novell fue ocupando cada vez una menor penetración en el mercado y finalmente pues desaparecieron, ¿no? Y como por arte de magia pues desaparecieron estos protocolos de nuestras redes locales. Pero no fue porque no sirvieran, sino porque dejaron de ser utilizados, ¿no? Y es el caso también con LAN Manager de IBM, y es el caso también, por ejemplo, quizás en las universidades los más arraigados, pues era AppleTalk. O sea, de hecho, todavía hay universidades que tienen dentro de su red corriendo AppleTalk. ¿Por qué? Porque todavía hay algunas redes o algunos laboratorios que usan exclusivamente AppleTalk, ¿no? Pero realmente este es el esquema más natural, o sea, es decir, no somos ajenos en el ámbito de las redes, en el mundo de las redes, a tener múltiples protocolos dentro de la misma red, ¿no? Entonces, Dual Stack, pues es una opción, digamos, es nuestra primera opción y la opción más natural en lo que son los escenarios de transición de IP versión 4 hacia IP versión 6. En este escenario de transición, pues, ¿cuál es la solución para trascender de IPv4 a IP versión 6? Pues fácil, que los usen los dos al mismo tiempo. Todos usan los dos al mismo tiempo y entonces pues no dejamos huecos, no dejamos lagunas y entonces tenemos una operación, pues podríamos decir hasta cierto punto armonizada entre IP versión 4 y IP versión 6, porque lo armonizamos de la misma manera que armonizábamos antes IP versión 4 con LAN Manager e IP versión 4 con IPX SPX de Novell, ¿no? Otro escenario de transición es el Dual Stack distribuido, sparse en IP versión 6, el cual pues no voy a explicar ahorita porque además ya no tenemos tiempo. El Dual Stack en IP versión 4 con infraestructura de red. Hubo una iniciativa de Microsoft que se llamó Teredo, que también fue muy popular, con resultados pues ahí interesantes, digamos que no definitivos, pero hoy en día todavía hay muchas redes de Teredo. Luego tenemos una red nativa IPv4 con soporte para nodos IP versión 6 por túneles y viceversa. Aquí manejábamos 6RD
Pero aquí lo que les voy a mencionar, pues es el del curso que al cual vamos a asistir la próxima semana, que es NAT 6.4, ¿no? NAT 6.4 es un escenario que debiera de resultarnos muy natural, porque todos estamos acostumbrados a utilizar NAT o el Natural Address Translation. Y la ventaja de NAT 6.4 es que nos va a permitir a través de un dispositivo, pues lograr una conectividad de sitio, de una red que tiene el despliegue de IPv6, contra un internet que tiene IPv6 y que para cuando tengamos que acceder a servicios de versión 4, pues utilicemos el NAT, ¿sí? No quiero ahondar mucho en eso porque pues ese es el tema del curso que vamos a tener la próxima semana y pues quien nos va a dar esa información pues es pues quizás una de las personas que más conoce acerca de NAT 6.4 en México, ¿no? Entonces, pero ciertamente NAT 6.4 es un mecanismo de transición entre IPv4 y IPv6, ¿no? Particularmente redes de tamaño importante e ISPs lo han considerado útil, por lo que les mencionaba al principio del curso, bueno, cuando oficialmente no habíamos iniciado el curso, cuando nada más estábamos platicando acerca del curso que vamos a tener la próxima semana, pero lo que nos permite NAT 6.4 es, de manera inicial, pues tener un despliegue de una red en IPv6, dándole servicios de IPv4 como, como un soporte que a lo mejor en el futuro se quita, ¿no? Pero que de entrada, pues nos permite tener lo mejor de dos mundos, ¿no? No olvidemos que los escenarios de conectividad basados en IPv6 pues ya son preferidos por la mayoría de los proveedores de contenido a nivel mundial. Netflix, Facebook, Instagram, Google, todos esos despliegues de contenido en Internet ya utilizan de manera preferente IPv6. Y la razón es muy sencilla. No es porque sea el más nuevo, no es porque ellos traigan una agenda particular para promover la tecnología, es simplemente que son mucho más eficientes, ¿sí? Son menores recursos que se tienen que desplegar o consumir de red y de memoria en los dispositivos, tanto como servidores como routers y switches, ¿no? Entonces, aunque si lo traspolamos a que solamente es un porcentaje mínimo en el que son más eficientes, o sea, a lo mejor podemos decir que IPv6 es, no sé, 12% más eficiente que IPv4, ¿no? Para los que operamos redes de, ¿qué les puedo decir? Hasta acá, 2 o 3 mil dispositivos, pues ese porcentaje pues no se traduce en un beneficio significativo, ¿no? O sea, no me va a permitir comprar un router o un switch más económico. Pero cuando opero una red de contenidos a nivel mundial, ¿sí? En donde sí tengo un ejército de administradores de red y donde sí tengo miles de switches y miles de routers distribuidos por todo el mundo, pues estarán de acuerdo conmigo que un 12%, pues son bastantes millones de dólares, ¿no? Entonces, cada quien puede tener sus motivos, ¿no? Para lo cual promover o no IPv6. Creo que en el caso de nosotros como Universidad de Guadalajara o como la organización de IPv6 Task Force, pues lo que nos motiva precisamente es la eficiencia y el estar preparados para el futuro. No hay otra cosa que nos motive más que pues, lo que sería o lo que reconoceríamos como el bien común, ¿no? O el que todos estemos mejor. Hay muchos mecanismos de transición. En su momento nosotros hablábamos mucho de 6RD, se llama Six Rapid Deployment, que es muy transparente, que permite tener un impacto hacia los dispositivos de red pero muy bajo, pero tiene una gran desventaja y es que esta funcionalidad debe de estar soportado en el firmware de los routers, ¿sí? A diferencia de NAT 6.4, en donde lo puedes poner en un solo dispositivo, a diferencia de Dual Stack, en donde, pues, a final de cuentas, todos deben de soportar todo, ¿no? Y entonces el elemento de configuración, pues, realmente simplemente se multiplica por 2 y hasta ahí se acabó, ¿no? En el caso de 6RD, se permite trabajar una dorsal de IPv4, ¿sí? En donde en la frontera de la red pongamos servicios de IPv6, ¿sí?
y que nos permite utilizar la parte de IP versión 4 como un transporte automático, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, ya no tenemos más tiempo para platicar de ello, pero, pero, pero obviamente también esta es una tendencia que se ha dado mucho para proveedores de servicio de Internet grandes, 6RD. Para proveedores de servicio medianos, para organizaciones también de tamaño más modesto, pues es mucho más fácil hacer un despliegue de NAT 6.4. Y particularmente con Joule, se hace todavía más simple, ¿no? Pero como les decía, pues eso es lo que vamos a ver en el curso de la próxima semana. Bueno, estos simplemente son algunos hitos de IP versión 6 en México, que además está desactualizada. Realmente lo que yo quería compartirles como una introducción, como un tratar de que nos adentremos un poquito en el mundo de IP versión 6 y nos preparemos para el curso de la próxima semana, creo que ya se ha cumplido. Estamos a escasos 4 o 5 minutos de tener que terminar la reunión. Y yo más bien quisiera ver si pues, alguno de ustedes quiere realizar alguna pregunta en particular. No sé si tenga yo la capacidad de responderla, pero, pero pues con todo gusto se reciben comentarios, quejas, proposiciones, etcétera, ¿no? ¿Nadie levanta la mano? Nada más agradecerle, maestro Varela, y Ah, pues sí. ahí en el curso saldrían ya las dudas, yo creo. Sí, obviamente las personas que van a estar ahí de NIC México en el curso, pues obviamente tienen mucha experiencia tanto en IP versión 6 como en el tema que vienen a compartirnos, que es el de NAT 6.4, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, no me resta más que agradecerles la atención a este webinar. Fue una experiencia interesante. Hace mucho que no daba yo webinars y esta es la primera vez que lo hice con Zoom. Este, entonces, literalmente fue muy sencillo, ¿no? Bueno, pues gracias a todos. Que pasen buenas noches y bonito fin de semana. Igualmente, buenas noches, gracias.